Bueno, nos encontramos con la gente de Endías. Nuevamente, como cada lunes, salimos un poquito más temprano. Hoy pedimos por todo lo que estuvimos charlando y hablando, salir un poquito más tarde, así que agradezco a Verónica Pernicone. Si recuerdan ustedes, Verónica, es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología, docente, divulgadora, científica, etcétera, etcétera, etcétera. Un tremendo currículum tiene Verónica, la verdad. En algunos casos tenemos gente con prontuario, acá tenemos gente con currículum. Qué bueno que pase eso, ¿viste? Hola Verónica, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ya me estás haciendo reír, Víctor. Bueno, me alegro. ¿Qué tal tu lunes? Bien, bien, todo perfecto. Ruinas incas en Catamarca. Así es, vamos a tratar ese tema. Recordemos que hace 15 días estuvimos hablando de astronomía cultural y justamente una de las ramas de la astronomía cultural es la arqueoastronomía. Ajá. Y que es lo que yo más me dedico, ¿no? Al ser arqueóloga. Dentro de la arqueoastronomía tenemos la suerte de tener un sitio aquí en Argentina que es un sitio inca, sí, y que se está estudiando desde el punto de vista arqueoastronómico. Para ponernos un poquito en la situación, la arqueología en sus inicios se dedicaba más que nada a encontrar las cosas bonitas, ¿viste? O sea, estamos hablando de la época del hallazgo de la tumba de Tutankamón y antes también, ¿no? También en el siglo XIX. Iba al sitio para encontrar cosas perfectas, bonitas y mostrarlas en un museo. Esto ha ido variando, por supuesto, ya no claro, es así. Y lo que nos interesa ahora en la arqueología es no solo ver el sitio, sino la relación que tiene ese sitio con el paisaje que lo rodea. O sea, cómo se relacionaba la gente que vivía en ese sitio con su paisaje, cómo lo comprendía, cómo interaccionaba con él. Entonces, vemos que la arqueología, en realidad en este momento, podría llamarse una arqueología del paisaje. Y lo mismo sucede con la arqueoastronomía, porque tenemos que entender que ese paisaje para la gente del pasado no terminaba en el horizonte. Al contrario, el horizonte era un mediador entre el paisaje terrestre y el paisaje celeste. ajá. Entonces, por eso podemos decir que la arqueoastronomía también es una arqueología del paisaje celeste. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque los incas le daban mucha importancia a su paisaje. En realidad, bueno, evidentemente todas las culturas le deben haber dado importancia a su paisaje, pero en el caso de los incas Sí. es muy notorio, porque ellos veían en los arroyos, en las lagunas, en las altas cumbres, veían a sus dioses y a sus ancestros encarnados en estos lugares. Entonces, le daban el nombre de Huaca. Huaca es el lugar sagrado, ¿no? Ajá. Y todo su paisaje era un paisaje sagrado. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno estudia la arqueología y la arqueoastronomía de los incas. Tenían otra cosmovisión con respecto, digamos, a sus dioses, digamos. No sé cómo se dice, panteísta o cómo tenían ese sistema de dioses ellos. Porque no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, la religión católica tenés un solo dios. Claro. Ellos no. No, ellos no. Por más que tenían dioses superiores, o sea, por ejemplo, Viracocha era el dios máximo, pero de todas maneras había otros, podemos llamar dioses menores. Y para ellos era muy importante el sol. Recordá que uno siempre dice los incas, los hijos del sol, ¿no? Porque así se denominaban ellos. El sol era uno de sus dioses más importantes. Y entonces todo el movimiento aparente del sol a lo largo del horizonte, aparte de marcar un calendario y de marcar también los momentos, ¿no? De la cosecha, de la siembra, distintas actividades, ¿no? Que se llevaron a cabo teniendo en cuenta este paso de las estaciones marcadas por este camino del sol en el horizonte. También eso hacía que hicieran fiestas propiciatorias, ¿no? O sea, cada vez que había una fecha importante relacionada con esta posición del sol, se hacían grandes festividades. Bien. Y tenemos que ver que los incas no solo le daban importancia a los solsticios y a los equinoccios, ¿no? Como otras culturas, sino que también por su ubicación, fíjate que el centro del imperio inca, del Tahuantinsuyo, estaba en el Cusco,
y por su latitud el Cusco está entre los trópicos y entonces tiene la posibilidad de que en algún momento del año, concretamente en 2 momentos del año, el sol caiga verticalmente, o sea, 90 grados al mediodía. Los elementos que están verticales no hacen sombra en ese momento. Y eso que se llama el pasaje cenital del sol, era algo que se festejaba también en el Cusco, era muy importante. Y esto sucedía aproximadamente entre el 29 y el 30 de octubre y entre el 11 y el 13 de febrero. Ajá, bien. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene que ver con este sitio arqueológico del cual vamos a hablar ahora. Sí, muy lejos del Cusco. Muy lejos del Cusco, concretamente en la provincia de Catamarca. Está a 5 kilómetros de la pequeña ciudad de Londres, en Catamarca, y a unos 25 kilómetros de la ciudad de Belén. Se encuentra en el valle de Gualfín y se llama El Xincal, o también El Xincal de Quimivil. De las dos formas se lo conoce al sitio. Ajá. Hay que ver que este sitio no fue fundado por los incas, o sea, ya existía poblaciones, se puede desde un periodo medio, podríamos llamar alrededor del 600 después de Cristo, o sea, ya se sabe que había población en ese lugar. Mira vos. Pero lo que hacían los incas cuando llegaban a un lugar, a una población, era darle una forma inca, podríamos decir, ¿no? O sea, con su arquitectura modificaban ciertos aspectos de las construcciones que ya existían y les daban un formato típico de la cultura inca. Mira qué lindo. Este sitio ha sido estudiado ya previamente, ¿no? O sea, no es la primera vez que se lo está investigando ahora, ¿no? Claro. Este sitio comenzó a ser estudiado por Alberto Res González, que podemos decir que es un prócer de la arqueología argentina, ya fallecido. En los años 50 comenzó las investigaciones en el Xincal. Luego en los años 90 Rodolfo Rafino las continuó y en la actualidad hay un equipo en el que se encuentra el arqueólogo Marco Giovanetti que está trabajando el sitio a nivel arqueológico. Pero sí, hay un licenciado en arqueología, Gustavo Corrado, de la Universidad de La Plata, que está haciendo su investigación para hacer su tesis doctoral sobre un tema arqueoastronómico, concretamente en el sitio El Xincal. ajá. Y en esta investigación también colabora el astrónomo Sixto Jiménez. Lo importante de esto es que esta tesis de Gustavo Corrado va a ser la primera tesis argentina sobre un tema de arqueoastronomía. Así que es realmente para celebrar, ¿no? Claro, ¿no? claro. Porque la arqueoastronomía en Argentina ha ido avanzando a pasos muy chiquititos, pero ahora va teniendo más fuerza y a partir de ya tener una tesis doctoral con tema de arqueoastronomía, digamos que ya se está afianzando más, ¿no? En el ambiente académico argentino. Contemos a la gente también que el generar teoría es muy complejo. Es muy complejo y bueno, y pocos, ¿cómo decirlo? Pocos personas pueden llegar a realmente a formular y describir cosas que otros no lo encuentran. Entonces, la importancia que tiene esto justamente es como cuando se hace un invento particular argentino que pueda llegar a pensarse, no sé, hoy estoy pensando en el ARSAT, ¿viste? Estoy pensando en el satélite. Tiene esa envergadura una investigación de estas características. Por eso lo está marcando en un área como es la arqueología. Disculpa que te corté, Vero. No, pero es muy atinado lo que estás diciendo porque es así. Recordando entonces lo que estábamos hablando de la importancia del paisaje, vamos a ver que cuando llegan los incas a este sitio del Xincal, le empiezan a dar, como yo te decía, esa forma inca, y para ellos, como eran importantes las festividades, y reunir gente en esas festividades donde se hacían, se llevaban a cabo los principios básicos de los incas, que era la redistribución y la reciprocidad. Entonces, ¿qué hacen en este sitio? Construyen una gran plaza de forma cuadrangular, de 175 metros de lado, ¿no? Que se coloca en un lugar central entre 4 cerros, que justamente corresponden a los 4 puntos cardinales. Tenemos un cerro al norte, uno al sur, uno al este y otro al oeste. Los del norte y del sur, por más que también tienen mucho que ver, porque de hecho el cerro que está hacia el norte está justo sobre, o sea, su base, digamos, está
junto al Capacñán, o sea, al camino del Inca. O sea que imagínate que era un lugar importante, ¿no? Que claro. por allí pasaba el Capacñán. También el Cerro del Sur había sido objeto de culto, justamente en esta cultura de la época media, ¿no? Que se le conoce con el nombre de Aguada, que es una cultura típica de nuestro país, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo inca. Bien. Pero luego, cuando ingresan los incas al territorio argentino, que ya estamos hablando del año 1480, ellos toman este sitio y le dan esta forma que te estoy diciendo, y le dan más importancia a los dos cerros, el del este y el del oeste, que estaban más cerca. O sea, estos cerros del este y del oeste están a 50 metros cada uno de esta plaza central de la cual te estoy hablando. Y dentro de esta plaza central, los incas siempre construían una plataforma, en este caso tiene también forma cuadrangular y de 16 metros de lado y unos 2 metros de alto, que se llama Uxnu. Y ese lugar, el Uxnu, era donde se sentaba en su trono el inca y donde llevaba a cabo sus celebraciones. Bueno, no creo que el Inca haya llegado hasta el Xincal, pero sí sus representantes más importantes, ¿no? Pueden haber llegado hasta allí, y por eso existía un Uxnu para hacer celebraciones en ese lugar. Y el Uxnu está un poquito girado como para estar en la línea este-oeste, ¿no? Que lo relaciona justamente con estos dos cerros, el del este y el del oeste. Estamos hablando de cerros bajos, ¿no? De unas decenas de metros, no son montañas altísimas, ¿eh? Claro. Bueno, y ahora te cuento lo que pasa en uno de estos dos cerros, concretamente el cerro del occidente. Ajá. Este cerro, ahí es donde se está haciendo la investigación principal, ¿no? De astronomía, porque es un cerro que está ornamentado, porque los incas, a lo que ellos consideraban huaca, o sea, un lugar sagrado, lo adornaban. De hecho, se llamaba vestir la huaca. Bien. Y lo adornaban con paredes, con muros. La escalera, por ejemplo, para ascender a la cima, tiene forma de zigzag. O sea, todo es muy armonioso con el paisaje y verdaderamente te das cuenta que querían resaltarlo, ¿no? Quiero ir. Quiero ir. Podés, está abierto al público, así que cuando se permita los viajes vas a poder conocer el sitio. Sí. Y entonces, cuando se llega a la cima de este cerro, que le da el nombre de Cerro Aterrazado Occidental, aterrazado porque tiene estas, digamos, terrazas, ¿no? Estas murallas que van formando ese zigzag, en esa cima encontrás 5 piedras grandes que se considera que eran huacas también, que eran sagradas. Ajá. Pero lo más importante no son estas 5 piedras, sino 2 alineaciones de hileras de rocas más pequeñas, ¿no? Como caminitos de roca, que están orientados hacia la salida del sol en 2 momentos del año. Y te cuento cuáles son. A ver. Uno es justamente hacia el solsticio de junio, el amanecer del solsticio de junio, el 21 de junio, que sabemos que en el incanato era la festividad del Inti Raymi, o sea, del nacimiento del sol, y que se festejaba en ese momento el inicio del año. El 24, o sea, el 24 de junio, por lo general era cuando terminaban estas festividades y daba comienzo al año. Claro, que no es el mismo año occidental, digamos, que o que conocemos nosotros por calendario religioso, ¿no? Sino otro. Mirá que es otro. Ajá. Sí, bueno, que en realidad no es tan disparatado, porque vos fíjate que el calendario occidental que se crea en el hemisferio norte comienza después del solsticio de invierno. Y acá también, claro. O sea, el junio es el solsticio de invierno. Exacto. O sea, tiene que ver. ¿Por qué? Porque es el retorno del sol. El sol vuelve a nacer. Vos sabés que por estas cuestiones de este movimiento aparente del sol, el sol es como que va disminuyendo entre diciembre y junio. O sea, claro. Tenemos los días más cortos y las noches más largas. Y a partir de junio comienza a crecer. Y lo mismo sucede inversamente, ¿no? En el hemisferio norte. Generalmente se piensa que cuando el 21 de diciembre, cuando empieza el verano, listo, es cuando el sol está más fuerte, y es todo lo contrario. A partir del 21 de diciembre es cuando el sol empieza a bajar, y en el invierno, el 21 de junio, es cuando el sol empieza a nacer y nos invita hacia lo que va a ser el verano. Exactamente, es así.
Bueno, por eso sí. para los incas era importante y era la fecha de inicio del año. No, entonces, una de estas hileras de piedra Sí. marca el amanecer del solsticio de junio. Perfecto. Ahí estamos de acuerdo, porque eso, no solo para los incas, probablemente muchas otras culturas, y tal vez ellos también antes de la llegada de los incas también festejaran ese solsticio, ¿no? Como un inicio del año, porque ya, por ejemplo, para los mapuches sigue siendo el inicio del año esta fecha, o sea, no Claro. no son los únicos los incas, te quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bárbaro, eso estaba bien. Pero ¿qué pasa? Hay otra hilera de piedras junto a esta que señala el amanecer del 21 de junio. Hay otra hilera que señala el amanecer los días 12 y 13 de febrero y los días 29 y 30 de octubre. Entonces, Ajá. ¿en qué estamos? Estamos en que están señalando en nuestra latitud Ujú. algo que sucede en el Cusco. O sea, porque recordá, que Mira. dije hace unos minutos, que en esas fechas es el paso cenital del sol en el Cusco, no acá, porque acá nunca, por nuestra latitud, nosotros no tenemos paso cenital del sol. Claro, claro. Allí en el Xincal, tampoco acá o sea, esto sucede desde el trópico de Capricornio hacia arriba, Claro, hacia claro. el norte, pero no hacia el sur. Entonces, esto para el Centroamérica. Xincal no representaba, claro, para el Xincal no representaba nada esa fecha. Entonces, ¿qué te está demostrando? Que como el Xincal era una capital provincial inca, ellos, los incas, habían marcado esto porque en el Cusco era una fiesta importante. Entonces se está superponiendo el calendario local con el calendario imperial inca. O sea que tenemos un marcador que te está señalando que en el Cusco es un día de fiesta. Y por lo tanto, me imagino que también en el Xincal festejarían esos días. Por eso estaban señalados el amanecer del Qué 12 o maravilloso. 13 de febrero, del amanecer del 29 y 30 de octubre, en esa huaca, en ese sitio sagrado, en ese cerro, para que la gente pudiera reunirse y festejar junto con los incas del Cusco. ¿Qué te parece? Impresionante, impresionante, maravilloso. Che, ya no tengo mucho tiempo, ya prácticamente no tengo tiempo, tengo 2 minutos. Bueno. Te pregunto así rápidamente, no sé si vos tenés algún cierre o algo para hacer, si no te pregunto así rápidamente. ¿Vos tuviste posibilidad de estar ahí o alguien que te haya contado la experiencia? Digo, ¿no? Porque Bueno, una cosa es yo no. contarlo y otra cosa es estar Sí. en el lugar, cuando te lo Ujú. cuando lo vivís y te dicen, loco, el espacio ese es increíble. ¿Qué se dice? ¿Qué relato hay con respecto a eso? Claro, bueno, yo no tuve la suerte de estar en el Xincal. Yo he trabajado cuando era estudiante de arqueología un poco más al norte, en los valles calchaquíes, Qué lindo. concretamente en la ciudad de Santa María, Ajá. en un sitio que se llama Rincón Chico, que también tiene que ver con la arqueoastronomía. Otro día por ahí lo podemos comentar. Dale. Pero este sitio lo conozco muy cercanamente porque Gustavo Corrado y Sisto Jiménez, que son investigadores, como te nombré, de este sitio, fueron docentes míos hace Claro. unos días, porque pudimos hacer virtualmente un seminario de posgrado con estos temas. Así que, bueno, igual yo a Sixto lo conozco personalmente, a Gustavo no, lo conozco solo virtualmente, pero realmente ellos me pudieron transmitir, ¿no?, este entusiasmo por el sitio, y realmente también me dan ganas de conocerlo cuando pueda. Porque todo es como los relatos del camino del Inca o distintos espacios que uno que te van nombrando, dice, estar ahí parecen espacios mágicos, ¿no? Que son como la elección que han hecho de esos espacios es realmente maravillosa. Y después te preguntás cómo llegaron, cómo lo pensaron, cómo fue que desarrollaron ahí, y con tantas cosas, ¿no? Porque son culturas realmente importantísimas, así que han podido sobrevivir tantos años y demuestran también esto que hablábamos con la profe Masek, le mandamos un gran abrazo, nuestra profe de historia también, que acá había una cultura desarrollada en América o Latinoamérica, si se quiere, contrariamente a lo que decían los españoles al llegar, ¿no? Sino que había sin duda. muy organizados y que no era que era el indio con taparrabo, ¿viste? Y una piedra en la mano. Así No, que- sin duda que no. Así Es que- así. Bueno, bueno, muy interesante, Vero. La verdad que te agradezco mucho estos relatos.
Bueno, no, gracias a vos por invitarme a transmitirlos. Dale, nos estamos viendo prontito. Bueno, chao, un abrazo. Abrazo.